A continuación, queremos hablar del modelo constitutivo, la ley constitutiva de los microplanos, que es en especial muy útil para el caso de modelar concreto. Ese modelo de microplano fue conseguido en 1984, pero realmente empieza a ser bastante más utilizado a partir de los 2000, cuando el desarrollo de la capacidad computacional permitió su implementación, porque antes de eso, debido a que es un método costoso desde el punto de vista computacional, pues no se había utilizado. Y comparado con otros métodos, como por ejemplo en el de Minitree-Whelan que vimos anteriormente, este va a tener algunas ventajas. Una ventaja es que no va a ser un modelo que se base en tensores, no es un modelo constitutivo tensorial, sino vectorial. Y que por ser vectorial puede permitirnos capturar realidades a nivel microscópico, que no es fácilmente capturable a nivel tensorial. Entonces, nosotros vamos a poder capturar con este modelo la naturaleza orientada del daño, el agrietamiento por tracción, deslizamiento, fricciones. Y la anisotropía del material, como aquellos materiales que están compuestos por fibras o que están reforzados como el concreto armado. Entonces, que obviamente hacen que su reacción no sea isotrópica continua. Además, bueno, al cumplir cierto tamaño mínimo del elemento, ¿no? Sino que también nos va a permitir incluir esos efectos anisotrópicos, ortotrópicos, en algunos casos para simplificarlo, dentro de nuestra formulación. Entonces, es una formulación que tiene ventajas y que además nos permite, a través de ciertas metodologías de regularización que veremos en unos segundos, hacerlo independiente del tamaño de la malla, lo que, por cierto, nos facilita la estabilidad o convergencia de la solución. Ahora, ¿de qué estamos hablando cuando mencionamos el modelo de microplano? Bueno, para poder entenderlo de dónde viene este modelo, hay que hacer una inspección a nivel de meso o microescalas de los materiales. Y esa, digamos, inspección lo que nos va a dar muestra es que ciertos elementos, como por ejemplo el concreto armado, que tienen objetos rígidos incrustados en una matriz cementosa, ¿verdad? Esos elementos van a interactuar entre sí a través de unos ciertos planos o capas de interacción, ¿sí? Entonces, el concepto de microplano lo que hace es tomar en cuenta esa realidad donde hay esos planos o capas de interacción y representar esas capas mediante una variedad de planos microscópicos. Y entonces, en esos planos microscópicos, nosotros lo que vamos a tener es unas resultantes, una normal que lo define y un sistema de coordenadas para cada uno de esos planos, que a su vez nos va a permitir establecer tensiones y deformaciones en función del plano. Y esta es una de las diferencias que habíamos mencionado con respecto a los métodos regulares de leyes constitutivas. Porque regularmente, con leyes constitutivas, nosotros lo que hacemos es modelar el material en función de su estado tensorial. Pero acá no se utilizan tensores, sino que se utilizan vectores. Vectores simples, ¿sí? Tensores de un grado inferior, ¿ok? Vectores simples que nos van a permitir establecer tanto las tensiones como las deformaciones en esos vectores. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? De alguna manera, como estamos hablando de escala microscópica, tenemos que pasar a una escala macroscópica, ¿verdad? Que es donde realmente estamos actuando cuando modelamos elementos de concreto armado, estructuras de concreto armado. Para hacer el paso entre esos dos, lo que se hace es que el tensor por ejemplo, de Cauchy, que nos establece las tensiones, o el tensor de deformaciones es multiplicado por cada uno de esos planos y proyectados para darnos la realidad tensionante en el plano. Entonces, hay una manera en la que nosotros vamos a poder pasar de la realidad microscópica a la realidad macroscópica, pasando de una sumatoria en todos los, las resultantes de esfuerzos y deformaciones para cada uno de esos planos, en función de lo que ocurre con el tensor de tensiones o el tensor de deformaciones a escala macroscópica. Un concepto básico de esto del microplano, entonces, es relacionar lo que ocurre a macroescala con lo que ocurre a microescala a través de una conversión de tensorial a vectorial. Y podríamos resumir, entonces, que la idea básica es ya no expresar los elementos en términos tensoriales, sino en términos vectoriales de tensión y deformación que actúan sobre planos de diversas orientaciones. Ahora bien, la manera en la que estos planos van a estar, unidos, referenciados, enlazados a lo que ocurre a macroescala,
es a través de un principio variacional o energético, en este caso. Y lo que hacemos es buscar una condición de equilibrio del trabajo realizado por cada una de las fuerzas en los microplanos con el trabajo realizado a nivel macroscópico, y por lo tanto deben equilibrarse. Y fíjense que aquí se está utilizando precisamente una sumatoria de ese trabajo realizado sobre la superficie. ¿Por qué? Bueno, porque aquí lo que estamos viendo es un gamma sub h, que este gamma sub h, digamos, es la superficie de la esfera o la hemisfera, que por cierto se integra sobre ese espacio. Ese es el dominio de integración. Y vamos a tener unas componentes internas que son componentes de tensiones en este caso. Por ejemplo, tenemos una componente de vector de tensiones volumétricos o hidrostáticos y una componente de tensiones desviadoras, como habíamos visto anteriormente, la componente hidrostática y desviadora de las tensiones. Ahora, todo esto, ¿sí?, que al final de cuentas es esfuerzo, es multiplicado por el área del elemento, y eso nos va a dar pues fuerza por desplazamiento, nos da energía. Entonces lo que se hace es igualar la energía producida en cada uno de los microplanos en su sumatoria, y aquí pues obviamente se va a utilizar una integración como la integración de Gauss, para obtener un equivalente de la energía producida a nivel de macroescala para esa partícula del continuo. ¿Okay? Entonces eso es lo que estamos haciendo, subdividirlo nuevamente las tensiones para cada microplano en dos componentes, integrarlo sobre la superficie y obtener un equilibrio de energía a nivel micro y macroescala. Algo importante es que se necesitan al menos 21 microplanos para lograr una precisión aceptable. En ANSYS, la integración numérica se utilizan 42 microplanos, el doble, pero debido a la simetría de los microplanos, cuando usted corta, digamos, la hemisfera, o sea, cuando corta la esfera por la mitad, entonces realmente se necesitan o se consideran únicamente 21 por la condición de simetría. Si quisiéramos ser muy precisos, podríamos llegar a utilizar hasta 37 planos, pero bueno, con 21 se obtienen resultados aceptables. Acá, en el caso de los modelos de microplano, también se puede incluir el comportamiento inelástico o daño, y esto se consigue a través de someter los esfuerzos microplanos a límites de resistencia que van a estar dependiendo de las deformaciones. Es decir, se establecen límites de tensión de formación para cada uno de los microplanos. Cuando esos límites son superados, entonces hay un factor que degrada la rigidez o la resistencia del material y que históricamente guarda el histórico de deformaciones o el histórico de tensiones dentro de nuestro elemento. Obviamente, hasta ahora nosotros hemos visto componentes aislados de estos modelos constitutivos. Vimos daño, estamos viendo ahora microplano. Vimos hace un tiempo superficies de excedencia de Ducker-Prager, de Mohr-Coulomb, de Menetray-Wheeler y así por el estilo. Pero realmente en la práctica una unión de diversos modelos constitutivos es lo que suele utilizarse para finalmente representar el material. En el caso de ANSYS, cuando nosotros hablamos de modelos de microplanos, no es simplemente el modelo de microplano, que sí que va a tener esa formulación vectorial en lugar de tensorial para nosotros, sino que también vamos a ver la unión de conceptos que hemos visto anteriormente. Y fíjense que esto que vamos a presentar a continuación, esta imagen que ustedes ven, es la imagen que representa el modelo de microplano con un daño plástico acoplado que utiliza ANSYS para nosotros. Claro, a primer punto puede parecer un poco abrumador porque tiene muchos componentes, pero realmente cada uno de esos componentes ya los hemos trabajado y podemos llegar a conocerlo, y otros no son más que factores geométricos que permiten pues definir la superficie de excedencia. En primer lugar, cuando nosotros estamos trabajando con el modelo de microplano dentro de ANSYS, no se utiliza esa versión que habíamos hablado de la superficie de Menetray-Wheeler que se utiliza en ANSYS como superficie de excedencia, sino que se utiliza una superficie de Ducker-Prager modificada, ¿sí? O sea, no es el Ducker-Prager original, sino que es un Ducker-Prager modificado. Esa superficie de excedencia es el límite que ustedes ven acá. Por cierto, acá lo que estamos observando es un espacio que nos muestra las tensiones hidrostáticas o volumétricas con respecto a la raíz de 3 medios de las tensiones desviadoras. La raíz de 3 medios de esas tensiones desviadoras es
una manera adecuada, debido a que este factor aparece muchas veces en los componentes de las invariantes. Entonces, bueno, es una forma de facilitar un poco el ploteo de los valores, ¿ok? Pero por eso ustedes pueden ver que la superficie parece estar alineada, ¿sí?, con el eje horizontal, el eje de las abscisas. Y la razón es porque esto lo que está realmente es proyectando esa superficie sobre el eje hidrostático. Entonces el eje X vendría siendo el eje hidrostático que veíamos en el espacio de tensiones de Westergaard, y esto es el plano desviador. Esta es la tensión desviadora, ¿ok? Entonces nos estamos quedando con una sección que pasa por el eje de la superficie de excedencia. Ahora noten que realmente el modelo de microplano utilizado dentro de ANSYS es una combinación de tres tipos de superficies. Una es la superficie de excedencia, que va a venir dado por Duncker-Prager, y luego tenemos dos tapas, ¿sí? Digamos, dos superficies que van a terminar de encajonar lo que esto ocurre, porque nosotros sabemos que Duncker-Prager, si bien va a tener un límite en compresión, no necesariamente lo va a tener en tracción, no necesariamente lo va a tener en compresión, y que Duncker-Prager nos puede ofrecer que siempre y cuando se mantenga una tensión hidrostática nunca hay falla. Eso no es cierto. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos en ambos conceptos, y para evitar ese efecto de cono, tener unas tapas de compresión y de tracción que nos van a ayudar a modelar adecuadamente nuestro elemento. Esas superficies, que fíjense que la superficie compuesta es F1, FC y FC. F1 es Duncker-Prager, FC es la tapa de compresión y FT es la tapa de tracción. Por cierto, acá aparece una ecuación que nos va a decir, bueno, ¿cómo definimos la tapa de compresión? Esto está definido por 1 menos h, que es la función de paso, ¿sí? Es una función que vale 0 para valores menores que 1 y 1 para valores mayores, digamos 0 para valores negativos y 1 para valores positivos. Y noten que por acá se está utilizando el sigma volumétrico compresión, el sigma BC, que es este que está por acá, y se le resta el sigma BE, que es, digamos, el valor de la abscisa. Es decir, esta puede ir variando. De tal manera que este factor que ustedes están viendo acá abajo, ¿sí?, este factor, realmente se elimina, se vuelve 0, siempre y cuando esto sea menor, y por lo tanto solamente va a estar aplicándose esta tapa de compresión para valores mayores a este sigma CB de compresión. ¿Y qué es ese sigma CB? Bueno, digamos es el punto donde termina la superficie de Duncker-Prager y comienza a ejecutarse la tapa. Claro, esto mucho va a depender de los parámetros que nosotros obtengamos de forma experimental, pero básicamente lo que uno debería buscar es que esta superficie, de tal manera que la tapa corresponda a 2FC, que es el factor uniaxial a compresión, de resistencia uniaxial a compresión, y que este T sub 0 que viene por acá por la segunda tapa corresponda a 1/3 de la resistencia a tracción del concreto, que obviamente es mucho menor que su resistencia a compresión. Pero bueno, estas son las ecuaciones que rigen esto, ¿no? Y al final de cuentas, si bien el software lo hace por nosotros, debemos entender sus componentes. Por ejemplo, el R, que es esa relación entre el sigma CB y lo que ocurre al final de la tapa, es este R para esta capa, igual que el T va a ser esa relación con respecto a esta otra, y que sus cálculos deben estar más o menos por estos rangos, no son obligados, pero deben estar más o menos por estos rangos, ¿ok? Muy bien. Algo más que debemos entender antes de poder aplicar el modelo de microplano es algo llamado regularización. ¿Qué es la regularización y por qué es importante? Porque en el modelo de microplano se utilizan métodos de regularización específicos, específicamente métodos de regularización no local. Pero ¿qué es un método de regularización y por qué lo necesitamos? Bueno, vamos a tomar el ejemplo de una barra muy simple en la que esta barra de longitud L va a estar sometida a una tracción. Y bueno, si supongamos que es un elemento como el concreto, que a medida que va aumentando en tracción, él va a tener unas deformaciones y va a tener una zona de ablandamiento máximo, una zona de plastificación, una zona en la que se desarrollan las grietas, y a esa zona la vamos a llamar LE alfa por L, donde alfa va a ser esa relación, ¿no?, con respecto a la longitud total del elemento. Claro,
nosotros entonces vamos a ver que hay una zona de plastificación o desarrollo progresivo de las grietas, también conocido como el ancho de banda de grieta o la banda de grieta, ¿ok? Y el ancho de esa banda pues va a ser L sub E. Y en esta zona nosotros vamos a ver aumentos, obviamente, de las deformaciones. Ahora, ¿cuál es la relación entre la deformación y la tensión? Pues típicamente se asume de esta manera, aunque realmente sabemos que esto no es lineal, ¿cierto? Sino que nosotros probablemente estemos observando un comportamiento de este estilo. Pero bueno, se suele asumir bilineal, ¿ok? Y entonces ese efecto bilineal lo que nos está haciendo es, bueno, mira, esta es la resistencia a compresión. A medida que yo voy aumentando las deformaciones, llego a la resistencia a compresión, donde tengo una cierta deformación máxima lineal, elástica, entonces después acá abajo empieza un proceso de ablandamiento, y en ese proceso de ablandamiento llego hasta el punto de que ya no hay más resistencia, porque ya la grieta pues se venció totalmente y no hay contacto en absoluto por el concreto. Ahora, hablábamos de que el área bajo esta curva en nuestra gráfica sigma versus epsilon representaba la energía liberada en la grieta. Y esa energía liberada en la grieta, G sub F, en esta ecuación ustedes pueden observar que debido a la manera en que se ha planteado el problema, depende de la longitud del elemento. Depende de la longitud del elemento. Porque al final de cuentas, esto es L sub E, que es esa zona donde se produce el crecimiento progresivo de la grieta, como habíamos visto anteriormente. L sub E depende de un cierto alfa que multiplica la longitud total del elemento, el elemento finito, ¿okay? Este no es el elemento de la barra, es el elemento finito, la longitud del elemento finito. Entonces, ¿qué hace eso? Bueno, es fácil notar que cuando yo voy haciendo cada vez más pequeño el elemento, la energía tiende a cero. Y eso no debería ser así. Una manera en la que nosotros podemos evitarnos este problema, o sea, ¿qué es lo que pasa? Que dependiendo del tamaño del elemento, si es muy grande o si es muy pequeño, yo voy a obtener energías de disipación de energía por agrietamiento distintas, pero también habíamos visto que hay un límite para el cual yo no puedo seguir aumentándolo, porque no puedo tener un elemento mayor que el ancho de banda de agrietamiento que le haya dado, que le haya asignado. Pero si yo lo disminuyo mucho, noten qué es lo que pasa acá, que si yo disminuyo el ancho L sub E demasiado, porque hago un elemento muy muy refinado, entonces la energía de agrietamiento se vuelve cero. Entonces tengo un problema con el mallado, porque o lo vuelvo muy grueso y entonces ya no cumplo por lo del ancho de la banda de agrietamiento, o cuando lo vuelvo muy muy pequeño, empiezo a tener problemas con la energía disipada, que tampoco es realista. ¿Cuál es la manera de solucionar este problema? Para que no tengamos un modelo constitutivo que sea dependiente del mallado, porque en este caso tenemos una alta dependencia del mallado. Bueno, que se restablecen esas relaciones entre tensión-deformación de tal manera que sean independientes del largo del elemento. ¿Ok? Fíjense, cuando nosotros sustituimos acá, en vez de utilizar aquí alfa, que es igual a B, el ancho de la banda entre la longitud del elemento, ¿ok? Sí, se va a utilizar, pero se va a utilizar como un valor independiente del mallado. Y al sustituirlo dentro del valor independiente del mallado, noten que tenemos una energía de disipación de energía debido al agrietamiento, que en este caso no aparece por ninguna parte la L. Solamente, eso sí, solamente aparece el parámetro B sub B, que es el ancho de la zona de agrietamiento, ¿ok? Zona progresiva de agrietamiento. Bueno, pero eso es distinto. Eso ya habíamos dicho que era una variable del modelo constitutivo que teníamos que tomar en cuenta. Esto es lo que se conoce como un método de regularización. ¿Regularización en qué sentido? En el que hacemos que la ecuación constitutiva sea independiente del mallado. Bien, pero esto es un método. Esto es un caso lineal. Pero existen muchos otros métodos por el cual nosotros podemos, regularizar los elementos. En el caso de ANSYS se utiliza una regularización para el caso del método del microplano a través de gradiente implícito. Y acá el gradiente implícito cae dentro de un tipo de regularización que se llama no local. ¿Qué significa una regularización no local?
Una regularización no local apunta a superar esos problemas que hablábamos de dependencia del mallado, introduciendo en términos no local en las ecuaciones gobernantes. Es decir, nosotros estamos haciendo una evaluación para cierto punto en el continuo, pero ese punto en el continuo no es independiente, va a depender de lo que está ocurriendo a su alrededor. A eso es lo que llamamos no local. Ese término no local se incorpora incluyendo información de una región más grande alrededor de ese punto particular del material, en lugar de depender únicamente de la información local dentro de un elemento individual. Entonces, al hacerlo de esa manera, ese método de regularización evita disconformidades entre lo que ocurra dentro del mallado, cuando yo refino mucho el mallado y ese elemento no queda aislado del resto. Evita esas irregularidades debido al mallado. Entonces, con una regularización no local, estamos ayudando a mitigar la sensibilidad del tamaño de la malla y proporciona una representación más precisa de ese comportamiento del material, especialmente cuando existen interacciones de largo alcance o efectos que son no locales, que es lo que pasa en el concreto. En ANSYS, repetimos, para el caso de modelos de microplanos, el método que se utiliza es el método de regularización de gradiente implícita, que es uno de los muchos métodos disponibles dentro de la rama de métodos de regularización no locales. Entonces, fíjense, aquí estamos en el tercer eslabón de la escalera porque hablábamos de métodos de regularización, luego hablamos de métodos de regularización no locales y ahora un método de regularización no local basado en gradiente. ¿Y qué es esto del gradiente? Bueno, se basa en gradiente porque acá igualmente se está haciendo uso de la suma energética, ¿ok? Es un planteamiento variacional. Y noten que acá estamos utilizando el gradiente, estamos utilizando el operador de Laplace, estamos utilizando una cierta variable C que multiplica el operador de Laplace y la serie de fuerzas aplicadas. ¿Ok? Entonces, esto es de verdad muy útil. Es una manera en la que se incluye la regularización. En este caso, sigma es el tensor de Cauchy. Este es el vector de fuerzas en el cuerpo. Esto es, digamos, la divergencia. Esto es el gradiente. ¿Sí? Este es el gradiente, mejor dicho. Este es el operador de Laplace. Como ya hemos mencionado, esto es un parámetro C. Un parámetro C, esto es obligado. ¿Ok? Es decir, no hay que buscarlo, hay que buscar establecerlo. Y vamos a ver que hay unos valores típicos para poder establecerlo, pero no es más que un parámetro que me va a permitir estabilizar la convergencia de la solución. Yo puedo ir modificándolo y no necesariamente estoy cambiando el comportamiento del material. Lo único que estoy cambiando es la manera en la que ocurre, digamos, la integración numérica, la manera en que se toma en cuenta el subproceso de subdivisión de pasos para la integración de la carga. ¿Sí? La forma en que se llega a la convergencia de la solución, pero no estoy cambiando digamos, el modelo constitutivo del material. Por lo tanto, esto es un parámetro que hay que saber iterarlo y vamos a ver algunos valores típicos que demuestra. Entonces, con esto lo que queremos hacer, esto es una simple ecuación que utiliza ANSYS para regularizar, para tomar en cuenta lo que ocurre a nivel de micro a macro escala a través de suma de energía, como habíamos visto en ese ejemplo sencillo que vimos anteriormente. Pero que lo que está pasando acá es que se va a incluir un nuevo parámetro. Entonces, cuando ustedes vean regularización por gradiente implícito, bueno, quédense con la palabra regularización, que no es más que una metodología para hacer el modelo constitutivo independiente del tamaño del material. Habiendo dicho esto, a mí me gustaría ahora mostrarles algunos otros casos o parámetros, resúmenes, ¿no?, que hemos hecho en esta tabla y que pueden descargar para los recursos de esta clase, de todos los parámetros que forman parte del modelo de microplano. Y bueno, en este caso voy a hacer hincapié y a lo largo de este módulo vamos a ver diversas metodologías para modelar concreto. Noten que a medida que vamos aumentando en la complejidad de los modelos constitutivos, también aumenta la cantidad de parámetros. En algunos casos vamos a tener algunos valores típicos que podemos tomar en referencia a valores que son muy conocidos del concreto. Pero en otro caso esto va a requerir que usted haga ciertos ensayos experimentales a fin de determinarlo. El mejor modelo constitutivo sería aquel que tuviera muy pocos parámetros de entrada y que fuera capaz de describir de forma muy exacta el comportamiento del material. Pero lamentablemente siempre hay un ganar-perder en estos puntos.
Más adelante veremos que hay ciertos software comerciales que utilizan modelos constitutivos que con muy pocos parámetros alcanzan una buena descripción del problema. Pero bueno, en este caso, habiendo hecho ese pequeño paréntesis, lo que vamos a ver son los parámetros que forman parte del modelo de microplano acoplado de daño y plasticidad utilizado dentro de ANSYS. Bueno, en primer lugar, en la parte izquierda de esta tabla que hemos creado, lo que van a ver son los mismos parámetros, pero agrupados dependiendo del tipo, dependiendo de a qué forman parte, por qué existen, ¿ok? Obviamente vamos a necesitar unos parámetros para el rango de elasticidad, que es el módulo de elasticidad, el coeficiente de Poisson. Luego, para la plasticidad, vamos a tomar en cuenta el modelo de microplano, que noten, tiene la función de rendimiento de Duncker-Prager, tiene el gorro de compresión, tiene también el gorro de tracción, que va a tener un endurecimiento asociado también. Este que está acá, vamos a ver la sección de daño, ¿sí? Es decir, cómo se toma en cuenta el daño. Y por último vamos a tener unos parámetros que lo que nos van a definir es la metodología no local de regularización por el método gradiente, donde noten que aparece por acá ese parámetro de rango de interacción no local y un parámetro promedio sobre no local, ¿ok? Más allá de lo no local. Bueno, para esto podemos ir un poco más allá y ver la distinta documentación que nos ofrece ANSYS al respecto, pero ya podemos entender que hay parámetros relacionados con elasticidad, con plasticidad por microplano, parámetros relacionados con daño y parámetros relacionados con la regularización. Entonces, por este caso, solamente por el método del microplano vamos a tener 11 parámetros. Solamente por elasticidad vamos a tener 2 más, ya vamos por 13. Y por la regularización vamos a tener otros 2 más, son 15 parámetros en total. Ahora, dejando de un lado la parte derecha, donde lo que hicimos fue agruparlos para que se entendiera de qué va cada uno de los parámetros, ahora vamos a quedarnos con los parámetros y sus valores típicos y rangos en la parte derecha, ¿ok? En la parte izquierda solamente hacíamos la presentación. Entonces, fíjense, en lo que tiene que ver con el microplano vamos a necesitar una resistencia a la compresión uniaxial. ANSYS la suele colocar como FUC, pero es nuestro FC, ¿sí? Es la resistencia a la compresión uniaxial del concreto, es el típico FC. Esto obviamente debe ser el UC mayor o igual a UT, que es la resistencia a la tracción. Obviamente, estamos en un material granular que va a soportar más a compresión que a tracción. Entonces, acá está un rango. Luego, tenemos la fuerza compresión biaxial, que obviamente debe provenir de un ensayo biaxial, no uniaxial. No tenemos un ensayo biaxial, podríamos asumirlo a través de valores típicos, como por ejemplo 1.5 FC. Que acá también se llama FUC, ¿ok? Otra manera en la que nosotros podemos llevarlo a cabo es resistencia a tracción uniaxial. No tengo un ensayo de tracción uniaxial para el concreto. Bueno, lo asumo como 0.1 FC o FUC, como lo llama acá ANSYS. Luego tengo constante de endurecimiento. Este es el R de la tapa de tensión que veíamos en las ecuaciones de la presentación, en las láminas. Se suele asumir 1. ¿Ok? Pero repetimos, usted puede ir modificando este parámetro para garantizar que en esa interacción tengamos el típico, lo que habíamos visto, de 2 FC para la parte máxima compresión de la superficie de excedencia por la tapa de compresión. Luego tenemos el material de endurecimiento constante, que es el D. Esto que es la axisa del punto de intersección entre la tapa de compresión y la función de fluencia de Duncker-Prager que habíamos visto en la imagen, que se suele asumir 2/3 de FBC, siendo FBC la resistencia a la compresión biaxial, que a su vez es 1.5 la resistencia a la compresión uniaxial, 1.15 la resistencia de compresión uniaxial. Es decir, no necesitamos pasear por cada uno de los valores, ¿sí? Ya entendemos que cada uno de esos valores tiene una razón de ser, modelos constitutivos que van en conjunto para plasticidad, daño, regularización y elasticidad. Y bueno, lo que le estamos dando es algunos valores que pueden utilizar cuando no cuenten con los valores típicos de ensayos, ¿ok? Cuando no tengan algún valor proveniente de ensayos. Y bueno, también por acá están las constantes de la regularización no local por ese gradiente que habíamos visto, donde tenemos ese C que multiplicaba al gradiente
y que siempre debe ser mayor que 0 y se toma su valor mayor que 4 veces el L al cuadrado. Ese es típicamente el valor de C que se suele utilizar. Igual esto lo podríamos ir cambiando para mejorar, digamos, la convergencia de nuestra solución. Pero recuerden que esto no está, realmente el editarlo no implica que usted está cambiando las propiedades del elemento. Esto está llevado por regularizar la convergencia de la solución por elementos finitos. Así que el cambiarlos no va a cambiar el elemento. Eso sí, un buen valor inicial va a facilitar la convergencia. ¿Ok? Pero no va a cambiar las características del material. No, el material no se va a deformar más o menos porque usted cambie este parámetro. Está relacionado con regularizar el proceso de convergencia. Y bueno, luego tenemos otro parámetro más que se llama parámetro de promedio sobre no local M, que va entre 1 y 3. Ahora bien, algo interesante que también se incluye en esta lámina, basado en cierto profesor que vamos a citar más adelante, son estas gráficas que me parecieron muy interesantes porque nos ayudan a entender cómo el cambio de ciertos parámetros produce cambio en el comportamiento tensión-deformación del concreto. Nosotros sabemos que típicamente una curva tensión-deformación para el concreto va a tener esta forma, pero editando los parámetros noten lo que se obtiene, ¿ok? Entonces, si usted incrementa D, estos son, pues, obviamente puntos que son irrisorios, o sea, no tiene ninguna lógica, pero bueno, debemos mantenerlos en unos rangos que sean adecuados, pero uno puede ir interactuando con estos valores para hacer que coincidan con los parámetros de tensión que nosotros hubiésemos obtenido a través de un dato experimental, ¿sí? De tal manera que estas variables no están aquí, ¿sí? Estas variables que habíamos visto del gamma y beta, ¿sí? Que no, recordamos están relacionadas al daño, no están aquí llevadas por casualidad, sino que uno puede ir iterándolas de tal manera que consigamos que se parezcan lo más posible a los ensayos de compresión que hayamos realizado sobre el concreto. Entonces, bueno, esta lámina, que no es más que un resumen de la documentación que nos ofrece realmente ANSYS, esperamos que sirva de ayuda para el establecimiento de esta gran cantidad de parámetros que forman parte del modelo constitutivo. Ahora bien, vamos a hacer una prueba de dicho modelo constitutivo dentro de ANSYS. En este caso, fíjense, yo he empezado por crear un análisis estático estructural. Vamos a ver los datos de ingeniería. He creado simplemente un elemento que se llama concreto. Vamos a llamar un elemento que se llama concreto. Y solamente hemos agregado un componente isotrópico elástico para llegar a modelarlo. Acá, de las posibilidades que nos ofrece el Engineering Data de ANSYS, no existe la posibilidad de utilizar microplano. Entonces nos vamos a ver obligados a utilizar comandos dentro del Workbench que nos permitan interactuar con el código base de ANSYS para poder modelar estos materiales por código. Entonces hay oportunidades en las que eso es necesario. Si bien es cierto, hay muchas posibilidades, ¿ok?, que nos ofrece acá. Habíamos hablado anteriormente del Menetre y Whelan, pero lamentablemente no están todas. Entonces, para poder llegar a programarlas, va a ser necesario que nosotros pues no utilicemos realmente el Engineering Data, sino vamos a utilizar más adelante comandos. Y esta clase también va a servir para hacer esa introducción al mundo de los comandos y cómo podemos utilizarlo con criterio al trabajar con este tipo de materiales avanzados. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Solamente voy a crear un concreto cualquiera con unos valores digamos falsos, solamente para darle algún valor, porque luego estos serán sobrescritos más adelante por el comando que vamos a utilizar. Entonces, pues nada, creamos una geometría. Yo ya la he creado para facilitarnos el asunto. Es simplemente un cubo que tiene medida de 100 por 100 por 100 milímetros. ¿Ok? Simplemente un cubo que respeta esas medidas de 100 por 100 por 100 milímetros. ¿Vale? Ahora, en este cubo yo voy a hacer un pequeño ensayo. Lo primero que tengo que hacer es incluir algunos valores de simetría, ¿sí? Para que la carga que sea impuesta por acá pues sea igual por la parte de abajo, ¿ok? Entonces, fíjense, vamos a ir al modelo, vamos a incluir simetría y vamos a incluir regiones de simetría. Por ejemplo, en la parte base, quiero una simetría de esta, aplico con respecto al eje Y. Luego vamos a generar una simetría
en esta área con respecto al eje X. Colocamos X. Y luego queremos otra simetría en este sector con respecto al eje Z. Entonces, de tal manera que lo que ocurre en una cara se va a repetir en la otra por simetría. ¿Vale? Primero incluí esas condiciones de simetría, pero realmente es un modelo muy sencillo. Ahora, luego de haber incluido estas regiones por simetría, vamos a empezar a trabajar con los comandos. En primer lugar, necesitamos establecer una lectura de cuál es el material que estamos utilizando. Por ejemplo, acá en esta geometría, noten que a esta geometría, si yo la edito entre sus propiedades, a este sólido, puedo ver que se le ha asignado el concreto. ¿Okay? Concrete. ¿Vale? A esta geometría se le ha asignado el concreto. Ahora, a ese elemento de material concreto, que noten que tiene unos valores de módulo de Young, coeficiente de Poisson, que yo utilicé ahí por cualquier cosa, ¿sí? Voy a cambiarlo. Entonces le voy a decir, mira, crear nuevo asignamiento de material. Es decir, clic derecho sobre el elemento y vamos a crear un asignamiento del material. ¿A qué? Bueno, tenemos que seleccionar el sólido que quiero asignarle dicho material. Y digo, es este. Es decir, este concreto, ¿vale? Va a estar asignado a ese material. Ahora, además de eso, voy a hacer clic derecho sobre Concrete Assignment y voy a insertar un comando. ¿Y qué va a hacer este comando? Bueno, dos cosas que quiero resaltar. Cuando nosotros trabajamos con comando, es importante haber establecido de forma adecuada las unidades. Sí, es importante haber establecido de forma adecuada las unidades, porque luego el comando va a trabajar con esas unidades. En los códigos base, tanto de ANSYS, de Nastran y muchos otros elementos, los códigos son adimensionales. Y en este caso nosotros estamos trabajando con el código base a través de comando. Entonces dicen, este elemento de comando fue creado cuando aquí afuera estaban configuradas estas unidades. Si usted cambia la unidad a posteriori, él realmente no la va a reconocer. Va a utilizar estas unidades que creó originalmente. ¿Sí? Entonces siempre es importante pues homogeneizar nuestros modelos para garantizar que estemos trabajando con unidades adecuadas, que no estemos, digamos, trabajando con unidades que no sean las que estamos nosotros configurando. ¿Ok? Bien, entonces voy a decirle acá, assignment, concrete command, y voy a introducir un comando que diga, mira, concrete, conc, va a ser igual a mat id. Esa simple línea es lo que necesito introducir. ¿Qué significa eso? Bueno, mat id es una variable dentro de la programación de ANSYS que lo que nos está identificando es el ID o identificador del material. ¿Cuál material? El concreto. Y yo lo que estoy haciendo es guardar ese valor que me lo da por defecto ANSYS, está disponible en el contexto de programación. Lo estoy guardando en una variable llamada conc, C-O-N-C. Eso es lo que estoy haciendo en este punto. Estoy tomando del material cuál es su identificador. ¿Ok? Ese es un sencillo paso. Siguiente paso. Bueno, vamos a ir al proceso de mallado. Yo en este caso voy a utilizar una malla lineal para facilitar un poco las cosas. Y dentro del mallado voy a utilizar un tamaño de elemento de 25 milímetros para tener 4 de cada lado. Y va a ser simple, ¿no? Tampoco necesito un mallado muy extenso. Solamente quiero utilizar este tipo de mallado, ¿vale? Muy bien. Ahora vamos a estático estructural y vamos a introducir una deformación o desplazamiento. En este desplazamiento lo voy a introducir acá arriba. Y fíjense, como esto es unitario, ¿sí? Como esto es unitario, este desplazamiento que estoy introduciendo, ya de por sí, lo que yo introduzca puedo referirlo adecuadamente a la deformación. Es decir, si esto se está desplazando, por ejemplo, 1 milímetro hacia abajo, sería un 1% de deformación, ¿verdad? Porque esto tiene 100 y este va a permanecer constante porque hay una simetría acá. Entonces, si yo acá en Y le digo, mira, va a moverse menos 2 milímetros, lo que estoy incurriendo en un 2% de deformación. Y la geometría será esta superficie. Bueno, eso es una ventaja para hacer una prueba. Y típicamente nosotros vamos a querer hacer en primer lugar una prueba pequeña donde podamos identificar cuáles son los valores de las relaciones tensión-deformación y si se cumple adecuadamente lo que tenemos en el material en base a los resultados experimentales o en base a los datos que tengamos para introducir el material. Queremos hacer una prueba de concepto para luego utilizarlo en elementos más complejos como vigas o columnas. ¿Okay?
Entonces, esto nos va a permitir muy fácilmente establecer la deformación si utilizamos también tamaños adecuados, ¿no? Entonces, yo por eso utilicé 100. Al utilizar 100, pues obviamente 2 significa el 2%. Muy bien, pero ahora nos falta agregar algo, que es, como habíamos dicho, el material no está bien configurado. Hay que configurarlo. Entonces, estando sobre Static Structural, usted va a hacer clic derecho y va a ir a comandos. Y vamos a agregar un nuevo comando en estático estructural. Ahora, a este respecto, nosotros para la clase ya hemos creado un texto que está basado, por cierto, en el trabajo del profesor Broad Hedegaard de la Universidad de Minnesota, Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Minnesota, que ha sido de excelente ayuda a este respecto. Yo he agregado algunos otros puntos, quizás para explicar un poco el código. Ustedes lo pueden descargar para la clase, ¿ok? Entonces, en primer lugar, establecer que esto tiene licencia Creative Commons, así que puede ser utilizado tanto para fines comerciales como para fines de divulgación. Puede ser editado sin ningún tipo de restricción, ¿ok? Para que quede claro que tiene licencia. Usted igual puede hacer lo mismo con este mismo elemento, ¿vale? Pero lo que nos interesa es, acá es donde inicia el código y aquí están algunas instrucciones de uso, ¿no? En primer lugar, nos dice que para utilizar este código debemos crear una asignación de material para el material de concreto utilizando el objeto commands y agregando la línea conc igual a mat.id. Ya lo hemos creado, ¿vale? Y a continuación debemos crear otro objeto command en static structural donde debe copiar entero este texto. Entonces, pues nada, ya lo vamos a copiar. Pero vamos a analizar un poco qué es lo que está ocurriendo. En primer lugar, se usa la línea que dice prep7. Este comando dentro del motor de ANSYS implica que lo que va a ser ejecutado a continuación de él va a ser ejecutado para preproceso. Hay un comando para preproceso, otro para postproceso y otro para solución, que está entre los dos. Entonces fíjense, obviamente lo que estamos haciendo acá es de preprocesamiento porque estamos configurando el material. En el paso 1 vamos a definir las propiedades elásticas del material. Bueno, acá vamos a utilizar un módulo de Young de 30.000. Esto está en megapascales, lo que quiere decir que podríamos utilizar newtons y milímetros y sería equivalente, que es justamente las unidades que si se dan cuenta estamos utilizando en nuestro archivo de ANSYS. Y bueno, como coeficiente de Poisson estamos tomando 0.20. Paso 2. Vamos a definir las propiedades del modelo de microplano. Esto no es ANSYS, esto es realmente código computacional, en el sentido de que lo que estamos haciendo es crear las variables, ¿ok? Esto sí es ANSYS, porque es un comando de ANSYS, pero esto es código computacional, como podría también haber sido creado en Python, ¿vale? En este paso 2 lo que estamos haciendo es crear esas mismas variables con los mismos rangos que habíamos establecidos, que aparecen también acá como comentarios. Todo lo que está después de este signo de exclamación es un comentario. Noten que no por falta de gramática, sino para evitar problemas con ANSYS, no se han utilizado acentos ni ñes. Repetimos, no es por falta de gramática, sino para evitar que ANSYS nos diga, disculpa, no entiendo qué significa ese valor, ese chart. Entonces, por lo tanto, para evitar que él tenga problemas de interpretación porque está basado en inglés, simplemente quitamos los acentos, ¿ok? Pero bueno, para que lo tengan en cuenta. Acá estamos definiendo el FC, que es ANSYS a veces conoce como FCU, el FB, que es la resistencia a compresión biaxial, a veces ANSYS lo conoce como FBU, el FT, que es la resistencia a tracción, y bueno, tenemos aquí algunos parámetros: compresión uniaxial a 41, compresión biaxial a 48, compresión a tracción a 40, RT igual a 1, ¿sí? El D, constante de endurecimiento compresivo, megapascales, puede estar entre 1 por 10 a la 4 y 50 por 10 a la 4, está en 20. El sigma CB, que es la intersección de la etapa de compresión con la superficie de Duncker-Prager, está en menos 32 porque está en compresión, ¿cierto? Entonces es negativo. El RC, que es la constante de relación de la etapa de compresión adimensional, ¿ok? Este es la etapa a tracción, este es a la compresión, ¿vale? Suele ser 2. El gamma T, que es el umbral de daño por tensión adimensional, estos son las variables de daño y damos los valores típicos. Pero bueno, que todo esto pueden ser tomados de diversas fuentes bibliográficas
Y obviamente usted puede variar estos valores según el tipo de concreto. Eso es lo que queremos hacer referencia. Además, estos valores que estamos recomendando solamente deben utilizados cuando usted no tiene datos experimentales. ¿Ok? Entonces puede aproximarlo a este valor. Son aproximaciones, pero no significa que sea el valor real. Por lo tanto, en muchos de estos casos necesitaremos basarnos en ciertos datos experimentales. Luego, en el paso 3, estamos definiendo, definir los parámetros no locales, es decir, los parámetros de regularización basados en gradiente, que es un método no local de regularización. Tenemos 650, ¿vale? Y tenemos 2 para el parámetro sobre no local. Y el cuarto paso, hay que seleccionar el tipo de elemento, porque noten que no todos los elementos dentro de ANSYS soportan todas las características. ANSYS tiene una biblioteca de cientos de tipos de elementos, triangulares, lineales, hexaédricos, de todo tipo, de lineales, cuadráticos, muchos elementos. Los elementos que soportan una extracción de data para microplanos son los elementos CPT215 si la manera de interpolar la función de forma es lineal, y CPT216 si la manera de interpolar la función de forma es cuadrática. Por lo tanto, generamos una variable donde guardamos el tipo de elemento. Nosotros vamos a usar elementos lineales en este caso para mantenerlo simple, entonces debo introducir acá 215. ¿Ok? Luego, lo que ocurre aquí en adelante no debería ser necesario editarlo, a menos que usted quiera depurar lo que está ocurriendo, hay un error, o conoce bien lo que está haciendo y quiere cambiarlo. Pero vamos a explorarlo, ¿okay? ¿Qué es lo que está pasando? Estos sí son comandos de ANSYS. Lo que hacemos es ahora utilizar las variables que definimos anteriormente, ¿sí? Para empezar ahora a definir los comandos de ANSYS. Por ejemplo, el MP es un comando de ANSYS que implica Material Property. Este Material Property a su vez tiene un parámetro de entrada que se llama E sub X. Cuando incluimos X sub X significa el módulo elástico, módulo de Young. Ese módulo de Young luego tiene un identificador de material. ¿A qué material quiero aplicar ese módulo de Young? Entonces yo le digo al material con el identificador conc. Que noten que allí habíamos guardado el identificador del material anteriormente. Y le basamos el valor E que definimos acá arriba. ¿Lo ven? Entonces, lo que tenemos acá es una sintaxis de programación de ANSYS en el que paso en primer lugar ¿qué es lo que estoy haciendo? Establecer un dato de material. ¿Qué tipo de dato de material? El dato de módulo de Young, es el E sub X. Es una variable, esto está disponible, una palabra clave del lenguaje. Luego, ¿sobre qué material? El de ID conc. ¿Y qué valor? El valor E que definí anteriormente, este que está acá arriba. Hago exactamente lo mismo para la relación de Poisson, ¿ok? Pero en lugar de E sub X, la relación de Poisson se define por NUXY. ¿Claro? La deformada, la relación entre la deformación X y en dos direcciones. ¿Ok? Siguiente paso, asigna las propiedades del microplano. Bueno, para asignar las propiedades del microplano, él utiliza algo que se llama TB. TB es un atajo para decir tabular data, datos tabulares. Es decir, que lo que vamos a definir se define por una serie de valores. Son muchos valores para definir este material. Se usan tabular data. ¿Qué tipo de tabular data? Los datos tabulares para el microplano. Esto es otro valor o palabra clave disponible para nosotros. Esto no es una variable. ¿Sí? Le digo, mira, lo que quiero introducir es microplano, todo en mayúscula. ¿A qué material vas a aplicar el microplano? Igualmente al concreto. ¿Ok? Y bueno, le utilizo que dejo todo lo demás por valores por defecto y digo que lo que voy a utilizar es el Duncker-Prager modificado. Entre los datos tabulares introduzco los primeros y los segundos de 7 en 7, el FC, el FB, el FT, todos los que estábamos viendo anteriormente. Lo mismo hago para asignar las propiedades no locales de regularización, donde asigno el C y el M. Acá estoy asignando el tipo de elemento en estas dos líneas. Digo que el tipo de elemento va a ser igual para todos los que estén en material de concreto. Y le digo que el tipo de elemento va a ser igual a element, que es la variable que definí acá arriba. Es decir, 215 porque estoy trabajando de forma lineal.
Luego, para verificar que todo funciona, estos dos parámetros o estos dos comandos lo que van a hacer es imprimir la lista de todos los elementos. ¿Ok? Y luego, este comando lleva a la solución y este otro comando lleva a extraer los resultados. Entonces, si nosotros copiamos todo esto, control A, control C, nos vamos acá y pegamos. Simplemente pegamos. Y ese es el comando que necesitamos utilizar. Vamos a hacer una pequeña modificación en Analysis Settings. Por ejemplo, yo voy a desactivar, quizás ustedes lo tienen acá en Auto Stepping como Program Controller. Yo le voy a decir Off. Yo quiero utilizar 200 subpasos para la aplicación de la carga y que solucione. No debería tardar mucho tiempo. Pero igual podemos ir hacia Solution Information. Bueno, de hecho ya terminó. Y ver el plano, bueno, ahí está, ¿no? Poco a poco lo va actualizando, la convergencia. Noten que el criterio de convergencia siempre ha estado por debajo la fuerza del criterio de convergencia. Así que eso es una buena señal. Acá está llegando recuerden que esto no es un análisis transitorio, así que el tiempo acá realmente lo que está reflejando es el proceso de aplicación de la carga. Aquí podemos ver un pequeño quiebre, que seguramente es por la incurrencia en el rango plástico. ¿Ok? Pues perfecto. Muy bien, vamos ahora a añadir diversos datos para ver qué es lo que está ocurriendo. En primer lugar, yo voy a utilizar una deformada direccional en dirección Y, que es lo que necesito. Voy a utilizar unas tensiones, por ejemplo, una tensión normal en dirección Y, que es la dirección en la que estoy aplicando la deformada. Y también voy a aplicar dos deformaciones. En primer lugar, una deformación normal, dirección normal Y. Y otra deformación que va a ser el equivalente plástico. ¿Ok? Yo puedo de esta manera identificar cuál fue la deformación plástica asociada. Y acá, a ver, déjeme cancelar esto. Y verifico strain, equivalent total. Esto es energía, deformación, prueba. Sí, está bien. Pero no quiero asociarlo a todo, sino solamente a este sector. ¿Vale? Vamos a ver si aquí me está faltando algún valor. De hecho, esto lo puedo quitar por el momento. Y esto que dice direccional, deformational, no lo voy a aplicar a todos, sino solamente quiero aplicarlo a estas caras. Y lo mismo voy a hacer con esta función. Vamos a darle nuevamente solucionar. No va a solucionar todo, sino solamente evaluar los resultados. Y aquí voy a empezar a ver algunos datos interesantes. ¿Ok? En primer lugar, veo la deformación, que es prácticamente la forma en que apliqué la carga. Esto es lineal. Luego veo las tensiones. Noten que aquí las tensiones sí que son los no lineales y esto va a depender de nuestra gráfica tensión-deformación. Y luego tengo las deformaciones elásticas, ¿sí? Normal Elastic Strain. Es decir, que estas las vi por acá. ¿Ok? Formaciones elásticas. ¿Ok? Y esta es la que yo quería utilizar. También necesito la plástica equivalente. ¿Ok? Voy a hacerlo solamente en este punto. Y soluciono. Perfecto. Esta plástica equivalente, noten que es 0 hasta cierto rango. Pero luego empieza a crecer. Obviamente no hay deformación plástica hasta un límite. Y luego sí que empieza a haber plasticidad. ¿Ok? Un pequeño rango de formación elástica y luego uno plástico. Pues perfecto. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer con estos datos? Yo, por ejemplo, podría tomar la tensión normal, ¿sí? Vamos a ver en Y. Tensión normal. Y vamos a pegarla por acá en Excel. Parece que había yo trabajado algo de esto en una segunda hoja. Ahí está. Donde acá voy a pegar las tensiones. ¿Ok? Lo pego por acá. Y también vamos a volver a ANSYS. Y voy a hacer lo mismo para las deformaciones unitarias. Noten que no voy a utilizar la deformación direccional porque lo muestra de forma lineal.
pero realmente cambia un poco, ¿no? Entonces yo voy a utilizar es la deformación o el strain elástico. Y bueno, después podría ver que hay una parte, sea elástica o no elástica, es el total. Este es el total, ¿ok? Entonces nos vamos a venir por acá, control C. Y vamos a Excel, control V. Lo que hice fue multiplicar todo por -1 para poder quedarme con el rango adecuado. Si tanto las deformaciones quiero que sean el rango positivo y las tensiones igual. Y esto es típicamente, ¿no?, nuestro modelo de plasticidad. Ese es típicamente nuestro modelo de plasticidad. Y que podríamos después volver para calibrar nuestro modelo. Eso es un proceso para calibrar el modelo. Lo que podríamos hacer es volver a estos valores y ir editándolos. ¿Para qué? Para que cada vez más nos parezcamos a los resultados que hayamos obtenido de forma experimental. ¿Ok? Podríamos tener una cierta curva. Y por eso es que llega a ser tan útil esta imagen, porque ustedes pueden ir incrementando de su Y, cambiando D, cambiando el gamma, cambiando el beta, de tal manera que la forma se parezca lo mejor posible. Noten que este es el efecto si lo incrementan cada uno de esos valores. De tal forma que uno calibraría el modelo en ANSYS con los resultados experimentales, haciendo uso con criterio de los parámetros del modelo, ¿sí? Con un parámetro experimental. Luego que tengamos eso adecuado para un análisis uniaxial que hayamos realizado, podríamos, asegurándonos de que el modelo está bien calibrado para el tipo de concreto que estamos modelando, pues pasar a, digamos, etapas más complejas de modelado, como ya sea una estructura y así por el estilo. Bueno, pero nos quedamos entonces con esto que veíamos en la presentación, ¿ok? Esto es realmente el modelo de microplano planteado para la estación de Duker-Prager en la zona central, las tapas de compresión. Ya vimos que hay una cantidad de parámetros que van a estar asociados y que ustedes deben poder definir, sea por las funciones de aproximación que les dimos o por parámetros experimentales.